Y si sin darte cuenta estuvieras practicando hábitos que ofenden a Dios, creyendo que son inofensivos o incluso justificados, la palabra de Dios nos advierte claramente: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Este versículo nos confronta con una verdad incómoda. No todo lo que parece correcto a nuestros ojos lo es a los ojos de Dios. Muchos cristianos adoptan costumbres que, lejos de edificar su espíritu, los atan a cadenas espirituales ocultas. Hoy veremos cómo ciertas prácticas cotidianas, aparentemente inocentes, en realidad reflejan hábitos satánicos que minan nuestra relación con Dios y nos desvían de su propósito. Revelaremos los comportamientos que contaminan tu alma sin que lo notes, y te mostraremos cómo romper con ellos para caminar en verdadera libertad espiritual. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti y liberarte de lo que te aleja de Él? ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay cristianos que oran, ayunan, asisten a la iglesia, pero siguen sintiéndose vacíos, derrotados y atados? ¿Cómo es posible que una vida aparentemente entregada a Dios esté plagada de estancamiento espiritual? La respuesta, aunque incómoda, es urgente. Muchos están viviendo bajo hábitos que parecen piadosos, pero que en realidad son satánicos disfrazados de espiritualidad. Uno de los más peligrosos y más comunes es justificar el pecado con frases espirituales. Y lo más alarmante es que no siempre lo hacemos con malicia. A veces simplemente nos engañamos a nosotros mismos, repitiendo frases que suenan bíblicas, pero que en realidad son la herramienta perfecta del enemigo para mantenernos cómodamente atados. Dios conoce mi corazón. ¿Cuántas veces lo has dicho o escuchado para suavizar un error? Esta frase, aunque cierta en su origen, se ha convertido en una muletilla para evadir el arrepentimiento. Jeremías 17:9 nos advierte: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Este versículo no está diciendo que el corazón es débil o influenciable, está diciendo que es perverso, que no podemos confiar en él como excusa, que usarlo como defensa es como construir una casa sobre arena. El enemigo no necesita destruir a un cristiano que se justifica, solo necesita convencerlo de que está bien como está. Este hábito se infiltra de forma casi imperceptible. Comienza con pequeñas concesiones, una conversación indebida que justificas con solo estoy ayudando, una película cargada de impureza que toleras diciendo sé discernir lo que veo, una reacción de ira que excusas con es que Dios me hizo con carácter fuerte. Y así, lo que comenzó como una grieta se convierte en un portal. Lo que parecía inofensivo se transforma en una fortaleza espiritual construida por el mismo enemigo. Jesús dijo en Mateo 15:8: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No hablaba de ateos, hablaba de gente religiosa, de personas que conocían las escrituras, que ayunaban, que enseñaban, pero cuyo corazón estaba desconectado del propósito divino, porque el conocimiento sin obediencia solo engendra orgullo espiritual. En las iglesias, este hábito ha echado raíces profundas. Se confunde la gracia con permiso para pecar. Se predica el amor de Dios sin mencionar su justicia. Y se forma una generación que quiere a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Porque Señor implica obediencia. Señor implica renuncia. Señor implica decir no al pecado incluso cuando todo tu cuerpo grita sí. La Biblia no suaviza la verdad para no herir nuestros sentimientos. La Biblia no dice, si te parece bien, deja el pecado. Dice, sed santos, porque yo soy santo. 1 Pedro 1:16. Y cuando tergiversamos esto con frases bonitas, estamos participando de un hábito profundamente destructivo. Usar lo espiritual como escudo para seguir viviendo en la carne. Recuerdo el caso de un joven que constantemente caía en relaciones sexuales fuera del matrimonio. Siempre volvía a la iglesia arrepentido, llorando, diciendo que necesitaba ayuda. Pero con el tiempo
comenzó a justificar sus caídas diciendo: Dios sabe que estoy solo y Él conoce mi corazón. Lo decía con sinceridad, pero no con verdad, porque la sinceridad no equivale a santidad. La sinceridad puede estar basada en una mentira bien contada, y eso fue lo que ocurrió. Terminó alejándose de la iglesia, de la palabra, de todo, porque mientras no enfrentó el pecado con el nombre que tenía, rebelión, lo trató como debilidad. Y una debilidad aceptada se convierte en una costumbre. Y una costumbre que justifica el pecado no es una debilidad, es una alianza con el enemigo. Pablo, en Romanos 6, 1, 2, confronta esto de manera directa. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí la Escritura destruye de raíz cualquier intento de disfrazar el pecado con la gracia. No hay compatibilidad entre la vida en el Espíritu y una mentalidad que minimiza el pecado. Cuando un creyente dice: Dios conoce mi lucha, pero no toma medidas para cambiar, no está luchando, está tolerando. Y tolerar el pecado es hacerle espacio al enemigo en lo más sagrado de tu alma. El hábito de justificar el pecado no solo distorsiona nuestra percepción del bien y del mal, sino que entorpece nuestra relación con Dios. Isaías 59:2 dice: Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No es que Dios no quiera escucharte, es que el pecado no confesado bloquea la comunicación. Puedes orar, puedes ayunar, puedes cantar, pero si hay pecado no confrontado y justificado con frases vacías, el cielo permanece cerrado y el alma comienza a secarse como una rama separada del árbol. Una mujer vino una vez al ministerio con una carga muy grande. Había sido infiel a su esposo y llevaba años en silencio, convencida de que mientras orara y se portara bien, todo estaba cubierto. Ya lo dejé atrás, decía, y Dios conoce mi corazón. Pero su matrimonio estaba seco, su relación con Dios era fría y su salud emocional colapsaba. Cuando finalmente confesó su pecado y lo expuso a la luz, algo cambió. El arrepentimiento rompió la atadura, porque el enemigo opera en la oscuridad, pero la luz de Cristo lo desarma. Primero Juan 1:9 nos da una promesa poderosa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero la confesión requiere verdad, no medias verdades, no frases bonitas, verdad. Jesús no murió en la cruz para que justificáramos el pecado, murió para que fuéramos libres de él. En Juan 8:36 leemos: Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay libertad en el autoengaño, no hay libertad en la negación. La verdadera libertad comienza cuando dejas de usar el lenguaje espiritual como excusa y comienzas a usarlo como espada. Cuando dejas de decir Dios me entiende para decir Dios me santifica. Cuando cambias el nadie es perfecto por todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Porque el primer paso hacia la victoria es llamar al pecado por su nombre y al Salvador por el suyo. En la parábola del fariseo y el publicano, Jesús revela dos actitudes frente al pecado. El fariseo justificaba su vida, comparándose con otros. Te doy gracias porque no soy como los demás. El publicano, en cambio, ni siquiera alzaba los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho y decía: Dios, ten misericordia de mí, pecador. Lucas 18:9-14. Jesús termina diciendo que fue el publicano quien volvió a casa justificado. ¿Por qué? Porque no se excusó, no se comparó, no adornó, solo se quebrantó. Y ese quebranto abre los cielos. Ese quebranto activa el perdón. Ese quebranto es el principio de una vida nueva. Este hábito satánico, porque eso es lo que es, no siempre se manifiesta con rebeldía directa. Muchas veces toma la forma de religiosidad pasiva. Personas que oran, pero no obedecen.
que cantan pero no se rinden, que predican pero no se arrepienten. Jesús advirtió en Mateo 7, 22, 23: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No les negó su actividad espiritual, les negó su comunión, porque lo que Dios busca no es rendimiento externo, sino transformación interna. El enemigo no necesita que dejes la iglesia, solo necesita que sigas asistiendo mientras justificas tus pecados. Así mantiene tu alma tibia. Y ya Jesús dijo en Apocalipsis 3:16: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estas no son palabras suaves, son una advertencia, porque la tibieza espiritual es el resultado directo de justificar aquello que Dios llamó pecado. Y no hay nada más trágico que estar en la casa de Dios, pero fuera de su voluntad. Hoy es tiempo de despertar, de revisar nuestro lenguaje, de examinar nuestras frases hechas y nuestras excusas encubiertas. Es tiempo de dejar de decir Dios me entiende y empezar a decir Dios me está llamando al arrepentimiento. De dejar de decir todos fallamos y empezar a decir quiero ser transformado. Porque hasta que no abandonemos el hábito de justificar el pecado, no podremos experimentar la plenitud del poder de Dios en nuestras vidas. Y tú que estás viendo esto, no estás aquí por casualidad. Dios está usando estas palabras para tocar una área que quizás has guardado, defendido o incluso espiritualizado. Pero hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día para soltar las excusas, renunciar a las frases que te han atado y correr a los pies del que no solo perdona, sino transforma. El mismo Jesús que levantó al paralítico, que perdonó a la adúltera, que restauró a Pedro, está aquí ahora, esperando que digas la frase más poderosa que puede romper cualquier hábito: Señor, me rindo, cámbiame, hazme nuevo. ¿Estás listo para comenzar una vida donde la verdad te haga libre? Entonces deja atrás el lenguaje del engaño y abraza el poder de una fe obediente. Porque cuando dejas de justificar tu pecado, empiezas a justificar tu propósito. Y ese es el comienzo de una transformación que no solo impactará tu vida, sino también la de todos los que te rodean. Hay puertas que no se abren con llaves, sino con hábitos. Y lo que muchos cristianos no comprenden es que ciertas puertas no solo se abren hacia el cielo, también pueden abrirse hacia la oscuridad. Una de las más ignoradas, pero más efectivas estrategias del enemigo es contaminar el alma a través del entretenimiento. Porque lo que ves, lo que oyes, lo que consumes a diario, forma tu interior mucho antes de que te des cuenta. Y cuando ese contenido está impregnado de violencia, lujuria, idolatría o burla a lo sagrado, lo que parece inofensivo se convierte en un canal directo de influencia espiritual. No se trata de legalismo, se trata de vigilancia espiritual. Proverbios 4:23 nos lo advierte con urgencia: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que entra por los ojos y oídos no se queda en la superficie, desciende, se instala y moldea el corazón. Y cuando el corazón se contamina, la vida entera se contamina. El enemigo ya no necesita persecución ni cárceles para silenciar al pueblo de Dios. Solo necesita entretenimiento disfrazado de cultura, películas que glorifican el pecado y lo presentan como aspiración, series que normalizan la inmoralidad y la celebran como libertad, canciones que exaltan el ego, el deseo y la rebeldía, y que terminan alojándose en la mente como declaraciones diarias. Y lo más preocupante no es que estas cosas existan. Lo verdaderamente alarmante es que cristianos las consumen sin discernimiento, sin filtros, sin conciencia del daño espiritual que están permitiendo. No es una simple escena, es una imagen sembrada. No es solo una letra pegajosa,
Es una declaración constante que repites sin pensar hasta que se convierte en tu forma de hablar, de pensar, de sentir. Efesios 5:11 nos da una instrucción clara: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Participar no siempre implica hacer. A veces basta con mirar, con aplaudir, con entretenerse. Cuando el alma se alimenta del pecado ajeno por entretenimiento, comienza a perder sensibilidad espiritual. Lo que antes causaba incomodidad, ahora parece normal. Lo que antes dolía, ahora divierte. Lo que antes discernías como impuro, ahora consumes como parte de tu descanso diario. Y cuando eso ocurre, el corazón empieza a endurecerse, poco a poco, hasta que ya no reconoce la voz del Espíritu Santo. Jesús fue claro en Mateo 6:22-23. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Este principio espiritual no es opcional. Lo que permites que entre por tus ojos tiene un impacto directo en tu estado interior. Un ojo expuesto constantemente a tinieblas no puede reflejar la luz, porque la luz no cohabita con la oscuridad. Y si bien somos llamados a estar en el mundo, no somos llamados a formar parte de sus sistemas ni a adoptar sus valores como si fueran neutros. No lo son. La neutralidad es una ilusión peligrosa. O edificas tu espíritu o lo expones a ser consumido. El entretenimiento moderno ha sido diseñado con precisión para cautivar la atención, suspender el juicio y reprogramar la moral. No se limita a presentar el mal como bien, va más allá. Busca ridiculizar lo santo, trivializar el pecado y celebrar lo que Dios condena. Y cuando el corazón del creyente se expone repetidamente a estos mensajes, sin resistencia, sin oración, sin filtro, inevitablemente será moldeado por ellos. Romanos 12:2 nos exhorta con claridad: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero no hay renovación posible mientras la mente siga siendo programada por lo mismo que contamina. Muchos se escudan diciendo que lo hacen por distracción, por cultura, por desconectarse del estrés. Pero lo que no entienden es que no se puede desconectar el espíritu. El espíritu siempre está absorbiendo, discerniendo, siendo influenciado. Cada escena tiene un mensaje, cada letra tiene un propósito, cada imagen tiene un diseño, y ese diseño muchas veces no apunta al cielo, sino al abismo. Cuando el pueblo de Israel permitió que la cultura de las naciones paganas contaminara su adoración, Dios no se quedó en silencio. En Ezequiel 8, el profeta recibe una visión impactante. Dentro del templo, los líderes estaban adorando imágenes ocultas, practicando abominaciones en secreto, creyendo que Dios no veía. Pero Dios vio y Dios juzgó, porque el templo no puede ser compartido entre lo santo y lo impuro. Y tú eres templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19. Lo que permites en tu mente es lo que alojas en tu altar. No se trata de vivir aislado del mundo, sino de vivir separado en propósito. Jesús oró en Juan 17:15-17. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La santificación no es una sugerencia para cristianos más comprometidos. Es el estándar de vida para todo aquel que ha sido comprado por sangre. Pero la santificación no puede coexistir con una vida de consumo constante de impureza, aunque venga en forma de entretenimiento. No puedes decir que amas la santidad mientras te deleitas en lo que profana la imagen de Dios. La mente humana tiene la capacidad de adaptarse a lo que repite. Por eso el enemigo no necesita convencerte en un día, solo necesita exposición constante. Lo que hoy te incomoda, mañana será tolerable, y lo que toleras hoy, mañana defenderás. Así funciona el moldeamiento espiritual a través de los sentidos. Por eso la Biblia insiste una y otra vez en la vigilancia.
Primero Pedro 5:8 nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Un creyente sobrio no se alimenta de lo que el diablo produce. Un creyente que vela no se entretiene con lo que el infierno celebra. El problema no es solo lo que consumes, sino lo que dejas de consumir como consecuencia. Porque mientras llenas tu mente de voces externas, pierdes sensibilidad a la voz de Dios. Mientras tu alma se sacia de entretenimiento vacío, pierde hambre por la palabra. Y cuando el espíritu se debilita, la carne toma el control. Gálatas 5:17 lo expone sin ambigüedades. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. No se puede alimentar la carne y esperar que el espíritu venza. No se puede sembrar desorden y cosechar paz. El Señor sigue buscando un pueblo apartado, un pueblo que sepa decir no a lo que contamina, aunque todos digan sí. Un pueblo que entienda que su tiempo, su atención, sus sentidos no son propiedad pública, sino territorio sagrado. Porque lo que ves hoy se transforma en lo que piensas mañana. Y lo que piensas se convierte en lo que decides. Y lo que decides en lo que vives. Por eso Filipenses 4:8 nos llaman a enfocar la mente en lo puro, lo justo, lo amable, lo digno de alabanza. Porque la mente es campo de batalla, y quien gana allí, gana la guerra. Dios no nos llama a vivir bajo reglas muertas, nos llama a caminar en libertad real. Pero la libertad no es hacer lo que quieras, es tener la capacidad de decirle no a lo que te esclaviza. Juan 8:34 dice: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y cuando el pecado entra a través del entretenimiento disfrazado, su propósito sigue siendo el mismo: esclavizar. Por eso, el llamado de hoy no es a legalismo, sino a libertad. No es a condenación, sino a vigilancia. No es a aislamiento, sino a santidad. Muchos quieren fuego en el altar sin limpieza en el templo, unción sin obediencia, intimidad con Dios sin separación del mundo. Pero Dios no se manifiesta donde hay mezcla. Él habita donde hay rendición. 2 Corintios 6:17 declara con autoridad: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. No hay presencia sin pureza, no hay poder sin separación. El mismo Dios que derrama gracia exige santidad. Y no porque quiera restringirte, sino porque sabe que lo impuro destruye lo eterno. El alma fue diseñada para adorar, pero lo que no se adora conscientemente se absorbe inconscientemente. Por eso es tan peligroso el entretenimiento sin filtro, porque convierte el altar en pasarela, el templo en teatro, la devoción en distracción. Pero el Espíritu Santo sigue buscando adoradores en espíritu y en verdad. Juan 4:23-24. No busca perfección, busca disposición. No espera que seas ajeno a la cultura, pero sí que seas firme en tu identidad. Porque solo cuando sabes quién eres, puedes decidir qué no te define. Y un hijo de Dios no se define por lo que el mundo celebra. Hoy el cielo te llama a cerrar puertas, a evaluar lo que consumes, no solo por lo que muestra, sino por lo que activa en tu espíritu. A dejar de usar la gracia como excusa para alimentar la carne. A entender que la santidad no es un estándar inalcanzable, sino una decisión diaria. Y esa decisión comienza con lo que permites que alimente tu mente. Salmo 101:3 declara: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Esa es una oración de protección espiritual. Es un voto de santidad. Es un muro contra la infiltración del enemigo. Y es el grito de una generación que decide no ser moldeada por Babilonia, sino sellada por el Espíritu. El entretenimiento no es neutro, nunca lo ha sido. Siempre tiene una agenda, una ideología, una dirección. Y cuando esa dirección no apunta a Dios, inevitablemente apunta en tu contra. Por eso hoy es tiempo de decidir qué tipo de altar estás edificando en tu mente. Uno que refleje la presencia de Dios, o uno que repita los ecos del mundo. Uno donde la palabra florezca,
o uno donde el pecado se normalice. Porque lo que consumes no solo te entretiene, te entrena, te programa, te define. Y ahora que lo sabes, ya no puedes volver a lo mismo sin consecuencias. Porque cuando la luz ha sido revelada, cada decisión es una respuesta. Y tu respuesta determinará si tu altar permanece consagrado o comprometido. ¿Cuál será tu decisión? Hay hábitos que se disfrazan de virtud, pero en su raíz operan con la misma estrategia con la que la serpiente engañó en el Edén. Distorsión sutil, apariencia de verdad y una motivación contaminada por el orgullo. Uno de los más comunes entre los creyentes es criticar bajo el pretexto de discernimiento espiritual. Se presenta con palabras elaboradas, con una postura de vigilancia supuesta, pero detrás se esconde un juicio que no edifica, una altivez que no restaura y una actitud que se aleja del corazón de Cristo. El peligro de este hábito es su camuflaje. No se reconoce fácilmente como maldad porque se disfraza de celo por la verdad. Pero la verdad sin amor, según las Escrituras, es ruido. En 1 Corintios 13:1 leemos: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Lo que se presenta como discernimiento, cuando no es guiado por el Espíritu, termina siendo crítica destructiva. Jesús lo denunció con fuerza en Mateo 7:1-5 cuando dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados. No estaba cancelando el juicio justo, sino exponiendo la hipocresía de quienes señalan la paja en el ojo ajeno mientras ignoran la viga en el propio. La crítica disfrazada opera de esa manera. Ve fallas, pero no intercede. Detecta errores, pero no busca restaurar. Señala caídas, pero no extiende gracia. Así, la boca que debía declarar vida se convierte en canal de división. El apóstol Santiago hace una advertencia clara sobre el poder de las palabras. En Santiago 3:9-10 escribe: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Esta contradicción revela un corazón dividido, porque la crítica constante no es fruto del Espíritu, sino de una mente que aún no ha sido renovada. Romanos 12:2 nos exhorta a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados. Y esa transformación debe incluir también la manera en la que hablamos de otros, especialmente dentro del cuerpo de Cristo. Cuando el juicio toma el lugar de la compasión, el enemigo gana terreno, porque logra convertir a los creyentes en jueces unos de otros en lugar de hermanos. Esta división silenciosa debilita la unidad, disuelve la confianza y frena el mover del Espíritu. Jesús oró por unidad en Juan 17:21, pidiendo al Padre que los suyos fueran uno, así como Él y el Padre son uno. Cada palabra que divide, que siembra sospecha, que alimenta la desconfianza, va en contra de esa oración, y el enemigo lo sabe. Por eso promueve un discernimiento sin redención, una observación sin amor, un celo sin mansedumbre. Pablo confrontó este problema en las iglesias que fundó. En Gálatas 5:15 escribió: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. El lenguaje usado no es accidental. Morder y devorar son imágenes de destrucción interna. Cuando un cristiano critica constantemente bajo la máscara del discernimiento, se convierte en parte del problema, no de la solución. En lugar de edificar el cuerpo, lo fragmenta. En lugar de proteger la santidad, destruye la comunión. El discernimiento verdadero produce oración, no murmuración. Produce celo por la restauración, no satisfacción por el error ajeno. Dios conoce la intención del corazón. No se impresiona por la elocuencia ni por la forma en que se expone la supuesta verdad. En Hebreos 4:12
se nos recuerda que su palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso, todo juicio que no nazca de una motivación pura se convierte en una ofensa a esa palabra. Y todo comentario que destruye más de lo que edifica es una señal de que la fuente no es el espíritu, sino la carne. Gálatas 6:1 nos da la medida correcta. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Restaurar, no exponer; corregir, no exhibir; acompañar, no señalar. La madurez espiritual no se mide por cuánto ves en otros, sino por cómo respondes a lo que ves. El fariseo se regocijaba en la corrección pública. Jesús se inclinaba para escribir en el suelo, mientras la mujer adúltera temblaba ante la ley. En Juan 8, el maestro confrontó a los acusadores con una sola frase: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Nadie pudo. Todos se fueron, solo él quedó con ella. Porque donde otros vieron un escándalo, él vio un alma. Y esa es la diferencia entre la crítica disfrazada y el discernimiento ungido. Una destruye, el otro salva. El cuerpo de Cristo ha sido llamado a ser luz y sal. Pero cuando la crítica domina la conversación, la sal pierde su sabor y la luz se apaga. Efesios 4:29 nos instruye: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La crítica no edifica, la gracia sí, y la edificación requiere intencionalidad, humildad, dependencia constante del Espíritu Santo. No es una opinión bien articulada lo que transforma, es una palabra nacida de la comunión con Dios. Muchos caen en este hábito por celo mal dirigido. Confunden responsabilidad con derecho. Piensan que ver el error en otros les otorga autoridad para hablar, cuando en realidad la autoridad espiritual no viene por lo que ves, sino por lo que cargas en secreto con Dios. Jesús podía confrontar porque primero oraba, podía reprender porque primero amaba, podía corregir porque primero cargaba, y cada palabra que salía de su boca estaba impregnada de eternidad, porque no hablaba desde el alma, sino desde el espíritu. El juicio carnal está siempre apurado, busca exponer, mostrar, tener razón. El discernimiento verdadero espera, ora, analiza a la luz de la palabra y responde con mansedumbre. En Proverbios 10:19 se nos da una advertencia precisa: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Refrenar no es callar por miedo, es discernir el momento de hablar. Es entender que cada palabra tiene un peso y que ese peso puede levantar o derribar. No se trata de ignorar el pecado, sino de saber cómo tratarlo, porque no todo el que ve está listo para corregir. Solo aquellos que han aprendido a mirar como mira el cielo. Jesús confrontó a los escribas y fariseos por su hipocresía, no por su discernimiento. En Mateo 23:27 los llamó sepulcros blanqueados, que por fuera parecen limpios, pero por dentro están llenos de huesos de muerte. La crítica sin arrepentimiento interno es eso: apariencia religiosa pero sin vida. Discernir es mirar desde el espíritu, criticar es mirar desde el ego. Una edifica, la otra destruye. Una busca restaurar al caído, la otra solo busca confirmación de su caída. Pablo exhortó a la iglesia a guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. No hay unidad donde reina la crítica. No hay paz donde lo que se habla no pasa por el filtro de la gracia. No hay edificación cuando lo que se dice no busca elevar. Y el resultado de ese hábito no es solo dolor para quien es objeto de la crítica, sino sequedad espiritual para quien la practica. Porque el juicio constante sin propósito divino endurece el corazón, embota los sentidos espirituales y apaga la voz del Espíritu. El apóstol Juan escribió en 1 Juan 4:20: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano,
es mentiroso. El juicio que brota del desdén, de la altivez, del rencor o del celo sin amor, se convierte en mentira espiritual. No puedes amar a Dios mientras destruyes con palabras a su pueblo. No puedes declarar santidad mientras divides con tu voz el cuerpo que Cristo compró con sangre. No puedes vivir en la verdad mientras tu boca se convierte en instrumento de destrucción disfrazada de corrección. Hay un llamado urgente a volver al discernimiento real, al que nace en oración, se alimenta de la palabra y se manifiesta en el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22, 23 describe ese fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Nada de eso se encuentra en la crítica disfrazada. Todo eso abunda en el verdadero discernimiento, porque el Espíritu Santo no actúa para exhibir errores, sino para glorificar a Cristo y transformar vidas. Todo lo que no cumpla ese propósito no viene del cielo. Y si el cuerpo de Cristo quiere ser eficaz en esta generación, debe dejar de dispararse internamente con juicios malintencionados. Debe dejar de justificar su altivez espiritual bajo la excusa de decir la verdad, porque la verdad sin compasión no es completa, y la verdad sin propósito de restauración no refleja a Cristo. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. No vino a destruir, sino a levantar. No vino a condenar, sino a redimir. Hoy el Espíritu llama a silenciar voces críticas que no sanan, a cerrar labios que hieren más de lo que curan, a revisar intenciones y palabras a la luz de la cruz, porque en la cruz no hubo juicio contra el pecador, hubo redención, no hubo acusación, hubo intercesión. Jesús no gritó desde el madero: mira a los pecadores, clamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa es la voz que transforma, esa es la voz que redime. Esa es la voz que el mundo necesita escuchar a través de la iglesia. Y esa voz solo puede salir de un corazón limpio, rendido, transformado. Un corazón que ha decidido no ser instrumento de división, sino canal de restauración. Un corazón que en lugar de criticar ora, que en lugar de acusar intercede, que en lugar de murmurar edifica. Porque el que ha sido alcanzado por la gracia no puede vivir con los labios llenos de juicio, solo con los labios llenos de verdad, dicha con amor, con poder, con dirección del cielo. Ese es el llamado, esa es la corrección, esa es la decisión. El alma que ha conocido a Dios no puede conformarse con vivir en incertidumbre. Pero en la búsqueda de dirección, muchos creyentes han sido atrapados en un hábito que parece espiritual, pero que en realidad es una trampa que neutraliza la obediencia. Buscar señales antes que actuar según la palabra. Es una costumbre que se ha infiltrado con fuerza en la vida de muchos cristianos, no como un acto de desobediencia abierta, sino como una espera disfrazada de devoción. Quien cae en ella no siempre se da cuenta de que está poniendo condiciones a Dios, esperando una confirmación sobrenatural para obedecer lo que ya ha sido claramente dicho. Esta es una de las formas más sutiles de incredulidad, porque se viste de oración, pero su raíz es desconfianza. Se presenta como dependencia espiritual, pero su esencia es resistencia interna. Dios ha hablado con claridad en su palabra. Ha establecido principios eternos que no dependen de una emoción, un sueño o una revelación adicional para ser obedecidos. Sin embargo, muchos cristianos permanecen paralizados, esperando que el cielo les repita lo que ya fue declarado. No están esperando dirección, están evitando responsabilidad. Lucas 11:28 presenta la respuesta de Jesús a una mujer que lo alabó. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. El énfasis no está en los que reciben nuevas revelaciones, sino en los que obedecen lo que ya fue revelado. El problema de buscar señales no está en que Dios no pueda darlas. Él es soberano. Ha hablado por sueños, visiones, ángeles y milagros. Pero cuando esa búsqueda reemplaza la obediencia directa, se convierte en una barrera espiritual.
El pueblo de Israel cayó una y otra vez en ese error. Vieron el mar abrirse, el maná caer, la nube guiar, pero no bastó. Siempre pedían más pruebas, más garantías, más manifestaciones, y aún así desobedecían, porque no es la cantidad de señales lo que transforma, es el corazón dispuesto. En Hebreos 3:8 se hace eco de esa historia. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. La insistencia en nuevas señales revela corazones que han perdido sensibilidad a la voz que ya habló. Dios no se contradice. Él no cambiará su palabra para ajustarse a nuestra inseguridad. Salmo 119:89 dice: para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. Cuando alguien dice: quiero estar seguro de que es Dios, pero lo que busca ya fue escrito claramente en las Escrituras, esa búsqueda no es espiritual, es evasión. Es preferir una experiencia espectacular antes que una obediencia sencilla. Y eso revela un deseo oculto de controlar el ritmo del cielo, de posponer el paso que duele, de evitar el riesgo de la fe. Jesús reprendió a una generación que exigía señales como condición para creer. En Mateo 12:39 dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. No es que despreciara las señales, sino que expuso la motivación corrupta que se esconde detrás de una espiritualidad condicionada. Cuando el corazón quiere seguir a Dios solo bajo ciertas circunstancias, no está siguiendo a Dios. Está usando lo espiritual como una excusa para no moverse hasta sentirse cómodo. Pero la fe no se mueve por comodidad, se mueve por convicción. Y esa convicción nace de conocer la voz del que ya habló. Muchos dicen: estoy esperando una confirmación, cuando lo que están esperando es no tener que pagar el precio de la obediencia. Quieren que Dios les hable, pero en realidad quieren que Dios les diga lo que ellos desean oír. Y cuando la respuesta no es la que esperaban, entonces deciden esperar una nueva. En ese ciclo, la fe se debilita, la voz del Espíritu se silencia y el alma se habitúa a la duda. En lugar de avanzar, se estanca. En lugar de confiar, cuestiona. Y lo que parecía una búsqueda espiritual se convierte en un hábito que bloquea el propósito. En Santiago 1:22 se nos advierte: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El autoengaño espiritual es el terreno donde florecen los hábitos satánicos disfrazados de piedad, porque nadie espera señales para dejar un pecado evidente. Nadie necesita confirmación para perdonar, para amar, para servir. Pero cuando se trata de decisiones que nos sacan de lo conocido, de lo cómodo, entonces muchos apelan a la necesidad de señales, no para glorificar a Dios, sino para justificar su demora. La fe no es ciega, pero tampoco es pasiva. La fe se alimenta de la palabra, se afirma en la obediencia y se fortalece en la práctica. Hebreos 11 no es un capítulo sobre señales, es un registro de obediencias. Por la fe, Abraham salió sin saber a dónde iba. Por la fe, Moisés dejó Egipto. Por la fe, Noé construyó un arca sin haber visto lluvia. Ninguno de ellos esperó una señal tras otra. Creyeron a Dios y eso bastó. Porque la fe que obedece sin garantías visibles es la que honra al cielo. Esperar señales constantemente revela una inmadurez espiritual que retrasa el avance del reino en nuestras vidas. Quien necesita una señal para cada paso no ha aprendido a caminar por fe, sino por confirmaciones, y eso lo convierte en alguien manipulable por sus emociones, porque no toda señal viene de Dios. En 2 Tesalonicenses 2:9 se nos advierte que el enemigo también puede obrar con grandes señales y prodigios mentirosos. No todo lo que impresiona al alma proviene del cielo. El discernimiento no está en lo espectacular, sino en la fidelidad a la palabra.
Dios honra al que se mueve en obediencia, no al que negocia su voluntad. Cuando Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, no pidió una señal, no exigió una nueva promesa, no esperó una voz que lo disuadiera. Se levantó temprano, preparó la leña y caminó al lugar designado. Y fue en el acto de obediencia que escuchó: detente, porque la voz de Dios no siempre se revela antes de moverte. A veces solo se activa en el camino. La fe verdadera no espera garantías, espera en Dios. Es fácil espiritualizar el miedo. Es fácil disfrazar la inseguridad de prudencia, pero el Espíritu Santo no guía desde la duda, guía desde la paz. Colosenses 3:15 nos recuerda: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. La paz es un árbitro, no una excusa. No es una sensación emocional que usamos para decidir si obedecemos o no. Es la confirmación interna que llega cuando la voluntad de Dios ya fue abrazada, no cuando es puesta en tela de juicio. La iglesia primitiva no se movía por señales externas, sino por dirección interna. Hechos 13 muestra cómo los líderes estaban orando, ayunando, ministrando al Señor. En ese ambiente el Espíritu habló: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. No estaban pidiendo una señal, estaban en comunión, y en la comunión la dirección fue clara. No hubo demora, no hubo segunda opinión. La obediencia fue inmediata, porque donde hay comunión genuina hay claridad espiritual. El enemigo busca interrumpir el avance del creyente con una espera sin propósito. Lo hace sembrando dudas, apelando al miedo al error, exaltando la necesidad de seguridad visible. Pero el reino de Dios no se establece con pasos inseguros, sino con determinación nacida del Espíritu. Segunda Timoteo 1:7 nos recuerda que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El espíritu de cobardía se disfraza de prudencia, pero el que ha oído la voz de Dios no necesita una segunda. La confianza en la palabra escrita es suficiente para vivir una vida de plenitud espiritual. Salmo 119:105 declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No dice que la lámpara es una señal, ni una experiencia, ni una emoción. La lámpara es su palabra, la guía constante, firme, inquebrantable. El alma que ha sido transformada por esa verdad ya no necesita confirmaciones para cada paso. Solo necesita recordar lo que ya fue dicho. El hábito de buscar señales como condición para avanzar no solo retrasa tu crecimiento espiritual, también apaga la fe, porque la fe crece en el riesgo, en el salto que no tiene red, pero que confía en las manos que sostienen el universo, en el paso que no tiene evidencia visible, pero que está basado en una promesa eterna. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. No dice que sin señales, dice sin fe. Y la fe no espera pruebas, cree y camina. Hoy, más que nunca, el cielo busca creyentes que no necesiten pruebas sobrenaturales para obedecer instrucciones eternas, que no negocien con Dios pidiéndole que repita lo que ya fue establecido, que no espiritualicen el temor diciendo que están esperando confirmación, que no oculten su falta de decisión bajo una búsqueda interminable de señales. El cielo busca corazones que respondan como Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. No espera, Señor, que tu siervo piense si le conviene. Y si has vivido esperando confirmaciones, si has detenido pasos por miedo al error, si has disfrazado la duda de prudencia, hoy es el momento de romper ese ciclo. No necesitas otra señal. Ya tienes la cruz, ya tienes la palabra, ya tienes al Espíritu. ¿Qué más falta? Cuando el cielo ya habló, la única respuesta es obedecer, porque todo lo que retrasa la obediencia fortalece el hábito que te aleja del propósito, y ese hábito
por más espiritual que parezca, es una herramienta del enemigo. Obedece, sin condición, sin demora, sin más señales, porque el que prometió es fiel, y si caminas por fe verás su gloria, pero solo si caminas. Una de las distorsiones más graves que pueden hacer en el corazón de un creyente es usar el nombre de Dios para validar decisiones personales. Este hábito, aunque recubierto de aparente espiritualidad, es profundamente peligroso porque en lugar de someter la voluntad propia a la autoridad divina, busca que la voz de Dios respalde lo que ya se ha decidido en lo oculto del alma. Cuando alguien dice con ligereza, Dios me dijo, para justificar una acción, una relación, un proyecto o una actitud que no está alineada con las Escrituras, está manipulando el lenguaje sagrado para sostener un propósito humano. Y eso, a la luz de la palabra, no es una expresión de fe, sino un acto de irreverencia espiritual. El mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano no solo se refiere a usarlo como una exclamación trivial. Éxodo 27 lo deja claro. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Tomar su nombre en vano es también adjudicarle afirmaciones, ideas y decisiones que no han nacido en su presencia. Es hablar como si se tuviera una instrucción directa del cielo, cuando en realidad se actúa desde el deseo propio, desde la emoción o desde la presión del entorno. Y ese hábito, más común de lo que se reconoce, abre la puerta a la confusión, a la desilusión y a la manipulación dentro del cuerpo de Cristo. En Jeremías 23, Dios denuncia con severidad a los profetas que hablaban sin haber sido enviados. Versículo 21, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Hablar en nombre de Dios sin haber oído su voz no solo es un error doctrinal, es una violación espiritual, porque usurpa una autoridad que solo pertenece al Espíritu Santo. Y cuando esa voz inventada se convierte en guía, se desplaza al verdadero guía, la palabra revelada. Se reemplaza el consejo eterno por el deseo momentáneo. Muchos caen en esta práctica no por maldad directa, sino por una necesidad desesperada de validar lo que ya desean. Dicen, Dios me dijo que esa es la persona, cuando lo que sienten es atracción. Dicen, Dios me confirmó que debo irme, cuando lo que sienten es incomodidad. Dicen, el Señor me mostró que tengo razón, cuando lo que tienen es resentimiento. Y así, el nombre de Dios se usa como escudo para no rendir cuentas, para no ser corregidos, para no someterse a una autoridad espiritual. Pero Dios no se presta para ser usado. Él es santo y su voz no está al servicio del capricho humano. Deuteronomio 18:20 advierte sobre quienes se atreven a hablar en nombre de Dios sin haber recibido palabra de Él. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, ese profeta morirá. La seriedad de este juicio refleja el peso espiritual de manipular lo sagrado. Porque donde se pierde el temor a usar el nombre de Dios en vano, se abre una grieta en el muro espiritual. Y por esa grieta entran el engaño, la confusión y el caos. Lo que debió ser guiado por la palabra termina siendo dirigido por el impulso. La voz de Dios nunca contradice su palabra, nunca guía a decisiones que Él ya ha definido como peligrosas, nunca lleva al ego, a la ambición, al deseo disfrazado de llamado. Isaías 8:20 es una prueba segura: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Toda supuesta voz divina debe ser filtrada por la Escritura, y si no encuentra sustento en ella, debe ser descartada, porque Dios no se contradice, y quien lo representa falsamente, aunque sea con buena intención, cae en error. Cuando se dice que algo viene de Dios, pero no hay fruto espiritual, es necesario discernir, porque el Espíritu siempre produce fruto.
Gálatas 5:22 lo describe claramente. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Donde no hay fruto, no hay raíz divina. Decir que Dios habló y vivir en conflicto, confusión o desorden es evidencia de que esa voz no vino de lo alto. Porque la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, después pacífica, Santiago 3:17. Y donde no hay paz, no hay dirección, solo ruido disfrazado de revelación. Es necesario recuperar el temor de hablar en nombre de Dios, de volver al silencio reverente antes de declarar que algo fue dicho por Él, porque el silencio también es obediencia. Y muchas veces, más espiritual que decir, Dios me dijo, es decir, estoy orando, estoy buscando consejo, estoy meditando en su palabra. Eso es madurez, eso es reverencia, eso es reconocer que la voz de Dios no es un recurso para sostener mis planes, sino una lámpara que revela el camino correcto, incluso cuando no coincide con mis deseos. El Señor sigue hablando, pero no lo hace para que su nombre sea utilizado como justificación. Habla para guiar, para corregir, para alinear. Y si no estamos dispuestos a someternos completamente a esa dirección, mejor es callar antes que atribuirle palabras que Él no ha pronunciado. Porque cada vez que se dice, Dios me dijo, sin fundamento, se siembra una mentira con apariencia de verdad. Y esa mentira, aunque suene espiritual, no edifica, solo confunde. El hábito de usar el nombre de Dios para validar lo propio debe ser confrontado con urgencia, porque es uno de los más destructivos en la vida del creyente. No solo aleja de la verdad, sino que engaña con apariencia de revelación. Pero hoy es tiempo de retornar a la claridad, al temor reverente, a la sujeción a la Escritura. Porque cuando su voz realmente habla, transforma. Y cuando su nombre es honrado, la gloria no se comparte con el orgullo humano. Solo allí hay dirección segura, solo allí hay paz, solo allí hay verdad. El temor de Dios no es una emoción pasajera ni un sentimiento de culpa religiosa. Es una postura del corazón, una convicción profunda que reconoce quién es Él y quiénes somos nosotros. Cuando ese temor se pierde, lo demás comienza a caer. No hay obediencia verdadera sin reverencia. No hay santidad sin conciencia de su grandeza. No hay adoración real sin el peso de su gloria en lo íntimo del alma. Y uno de los hábitos más peligrosos que se ha infiltrado en muchos creyentes es justamente ese: vivir sin el temor del Señor. No por negación directa, sino por una rutina espiritual que ya no tiembla ante su voz, que ya no se postra ante su palabra, que ya no reconoce la seriedad de estar en la presencia de un Dios santo. Proverbios 9:10 nos da una clave esencial. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. No se dice que es un complemento, ni una opción, ni una emoción espiritual para los más sensibles. Es el principio, es la raíz. Todo lo que se construye sin temor de Dios está edificado sobre arena. Puede verse firme, puede sonar correcto, puede incluso impresionar a otros, pero sin temor no hay profundidad. Sin temor, el alma se vuelve liviana, superficial, distraída. Y así, lo que antes se discernía como pecado, ahora se tolera. Lo que antes dolía, ahora se ignora. Lo que antes se confesaba, ahora se justifica. Cuando el temor de Dios se apaga, la conciencia espiritual se adormece. Se puede seguir orando, predicando, sirviendo, pero todo se hace sin peso de eternidad. Malaquías 1:6 recoge el clamor de Dios ante un pueblo que había perdido la reverencia. Si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? El Señor no hablaba a incrédulos, hablaba a sacerdotes, a líderes, a hombres consagrados, porque el hábito de vivir sin temor no aparece de golpe, se desliza en medio de la costumbre religiosa,
del activismo ministerial, de una adoración que suena fuerte pero no nace del quebranto. La pérdida del temor no solo afecta la relación personal con Dios, sino que también abre puertas al engaño, a la tibieza y a la corrupción del corazón. Romanos 3:18 describe una generación con estas palabras: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa ausencia es la raíz de la decadencia, porque cuando se pierde el temor, se pierde el freno, y cuando se pierde el freno, el alma corre desenfrenada hacia sus propios deseos, pensando que sigue en comunión, mientras ya está lejos del altar. El mismo David, hombre conforme al corazón de Dios, cayó cuando olvidó que el trono no le daba permiso para cruzar límites. Su pecado con Betsabé no fue solo lujuria, fue un momento sin temor, y el precio fue devastador. El temor de Dios no es terror, es revelación, no es parálisis, es dirección. Salmos 25:14 revela un secreto profundo: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Cuando el alma reconoce su santidad, su presencia se revela. Cuando el corazón se rinde con reverencia, su voz se escucha con claridad. No porque Dios se oculte arbitrariamente, sino porque el temor lo prepara todo: la mente, la intención, la actitud. Es en ese terreno donde florece la obediencia, donde la palabra penetra, donde el carácter es moldeado. Hoy muchos piden revelación, poder, señales, pero pocos están dispuestos a recuperar el temor del Señor. Y sin ese temor, todo lo demás es apariencia, porque donde no hay reverencia, lo sagrado se trivializa. Donde no hay temor, la verdad se negocia. Donde no hay peso espiritual, la gracia se vuelve excusa. Pero el Espíritu Santo sigue buscando templos donde habitar, corazones que tiemblen ante su nombre, vidas que entiendan que no se puede caminar en victoria si primero no se camina en reverencia. El temor de Dios no te aleja de Él, te preserva para Él, te guarda del pecado, te protege del engaño, te mantiene despierto cuando todo a tu alrededor se duerme. Es más que respeto, es una llama encendida que transforma cada decisión, cada palabra, cada paso. Y solo cuando esa llama arde, el alma puede decir con verdad que vive para aquel que es 3 veces santo. No hay mayor estrategia del enemigo que hacerte creer que estás bien con Dios mientras tu alma se aleja en silencio. Lo más sutil de estos hábitos no es su apariencia, sino su capacidad de anestesiar la conciencia, de vestir la desobediencia con lenguaje espiritual, de convertir lo santo en rutina vacía. Pero cuando la luz de la verdad penetra el alma, lo que antes parecía normal revela su raíz. Y entonces ya no se puede volver atrás, porque ahora sabes que lo que toleras te moldea, que lo que justificas te gobierna, que lo que no confrontas te consume. Hoy no se trata solo de cambiar conductas, se trata de despertar del letargo, de arrancar de raíz los hábitos que le abren espacio al enemigo dentro del templo del Espíritu. No para caminar en temor, sino para avanzar en autoridad. No para vivir confundido, sino alineado. Porque cuando renuncias a lo oculto, recuperas el fuego. Cuando rompes el acuerdo con las tinieblas, recuperas la claridad. Y cuando eliges la santidad, no pierdes libertad, recuperas identidad. El cielo no busca perfección, busca disposición. Y ese sí, silencioso, profundo, auténtico. Es el inicio de una vida que el infierno no podrá imitar ni detener.